digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido afectados, ¿no?, por todos los afanes de nuestra vida? Hay fechas donde expresamos alegrías y preocupación. Por ejemplo, en Navidad nosotros celebramos una fecha tan especial, queremos compartir, comprar regalos y estar en familia, pero a la vez que expresamos alegría, también llena de nosotros preocupación. ¿Nos alcanzará el dinero? Los centros comerciales están llenos de personas en fechas especiales como Día de la Madre, Día del Niño, Navidad y cualquier otra fecha, porque queremos ir a comprar y tenemos una lista de cosas, ¿sí? Pensamos, ¿tendremos dinero para hacer esto? O decimos, vamos a usar la tarjeta de crédito, pero ¿tendré el dinero para pagar la tarjeta de crédito? Entonces, vivimos así llenos de ansiedad muchas veces, y lo cierto es que muchos de nosotros vivimos ansiosos y afanados por las cosas de esta vida. Somos propensos, nuestra mente se llena de pensamientos y preocupaciones y afanes por las cosas de esta vida. Y lo cierto es que vivimos ansiosos a diario. No hay forma de vivir sin Dios y tener paz. No hay forma de vivir sin Dios y tener paz. No hay forma, ni siquiera aún siendo hijo de Dios, desobedeciéndole a Él, tener paz. La paz viene a través de Dios, y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cómo vencer los afanes de la vida? Una cosa es vivir breves momentos de ansiedad, preocupados por algo. Otra cosa es vivir todos los días con un afán. Acostarnos y llevarnos a la cama preocupaciones, y levantarnos en la mañana muy temprano, otra vez lleno de preocupaciones. Dormimos con eso y despertamos con eso. ¿Sabe usted cómo enfrentar los afanes de esta vida? ¿Sabe usted cómo librarse de todo el afán que tenemos a diario? Esto es algo muy importante. En este pasaje que hemos leído nos está hablando acerca de cómo vencer los afanes, y dice, por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanosos. Esto es algo muy importante que nosotros vamos a aprender del consejo de Pablo. Ahora, yo me pregunto un poco esto. ¿Cómo es que Pablo puede decir esto? ¿Cómo es que Pablo puede aconsejar y decir no se afanen por nada si Pablo está preso? En este momento que Pablo está escribiendo, porque su secretario está escribiendo lo que él está diciendo, él está preso. Y él está diciendo, por nada estáis afanosos. Quiere decir que él tiene algunos secretos para enseñarnos cómo vencer el afán de nuestra vida. Aún estando libres, no estando presos como Pablo, estando libres, vivir ya en nuestra sociedad nos trae mucha ansiedad. ¿Es así o no? Aún estando libres, vivir en esta sociedad produce ansiedad, produce afán. Nos preocupamos por el día de mañana, nos preocupamos por nuestros negocios, nos preocupamos por nuestros problemas, nos llena la mente de muchos pensamientos creando ansiedad, porque nos es difícil vivir en esta sociedad y tener paz. ¿Por qué? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Qué importante es que usted aprenda esto y darse cuenta que el afán no te lleva a nada, te produce ansiedad y puede afectar tu sistema nervioso, empezar a elaborar pensamientos en tu mente repetitivos, y luego puedes eso transmitir al cuerpo a través del estrés y traerte enfermedad. Por eso en el día de hoy vivimos una diversidad de enfermedad. Vivimos ansiosos,
y nuestras relaciones interpersonales son afectadas. Nuestra salud es afectada porque vivimos ansiosos en esta vida. Tenemos que aprender a vencer los afanes de esta vida. El afanarnos no cambia las cosas, nos crea problemas físicos y emocionales. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo para vencer la ansiedad? En primer lugar, dice él, veamos el primer paso que él dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué tenemos que hacer primero para vencer la ansiedad? Dice: aprender a orar correctamente. Aprender a orar correctamente. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Él nos dio el Padre Nuestro como un modelo, no para repetirlo mecánicamente, sino como un modelo para luego también aprender a elaborar nuestras propias oraciones. Muchas veces oramos diciendo: Señor, dame esto. ¿Cómo era el ansioso? Dice: Señor, dame esto, bendice mi trabajo, que la comida, que esto, que lo otro, la enfermedad, la salud, mi esposo, mi esposa, necesito más dinero. Oración no es Dios, necesito esto, Dios, dame esto. Eso no es oración. Por eso no recibimos respuesta. Pablo dice: si queremos vencer la ansiedad, tenemos que aprender a orar correctamente. ¿Qué es orar correctamente? Orar es adorar. Orar es expresar devoción a Dios. No abarca solo el necesito esto, como hemos aprendido a orar. Nuestras reuniones de oración son de puro necesito esto, Señor, danos esto, Señor, por fulano, por lo otro. Nuestras oraciones no giran en torno de Dios, sino en torno de nuestras necesidades. Nuestras oraciones están enfocadas en nuestras necesidades, pero debemos ir a Dios, reconociendo a Dios, reconociendo quién es Dios. Entonces, enfocados en Él, nuestras oraciones van a ser en torno de Él. ¿Qué necesitamos hacer en esto? Tenemos que reconocer quién es Dios. Cuando usted está afanado, ¿sabe qué es lo que necesita usted hacer? Saber quién es Dios. Dios es todopoderoso, Dios es todo suficiente, Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti, Dios quiere que tú vences la ansiedad, Dios quiere que tú no pierdas la paz. Tenemos que adorarlo, tenemos que pensar en su persona. ¿Quién es Dios? Eso es orar correctamente. Si usted quiere vencer la ansiedad, el primer paso: aprenda a orar correctamente. ¿Cómo es? Enfóquese en Dios. Cuando usted va a orar, tiene que enfocarse en Dios, en su amor, en su poder, en su majestad. Y entonces usted va a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ama y quiere que le reconozcamos que todo viene de Él. Eso es lo que Dios quiere. Todo viene de Él. Tu vida viene de Él. Tu salud viene de Él. Tus fuerzas vienen de Él. La capacidad que tú tienes para producir dinero o tu trabajo viene de Él. La salud viene de Él. Las oportunidades vienen de Él. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros estamos afanados como queriendo controlar el mundo, como queriendo controlar las circunstancias, como queriendo acomodar las cosas. Nosotros no podemos hacer nada de esto. Nosotros no podemos hacer esto. Y Él quiere que cambiemos nuestro enfoque, nuestra perspectiva, porque nuestra vida está enfocada en nosotros y decimos: mi trabajo tiene que cambiar, tengo que aumentar el dinero, la salud de mi hijo, o me preocupa, como decía Daniel antes, esta enfermedad que está llevando a crear temor a la gente. Vivimos así, pensando y preocupados en las cosas, en nuestras necesidades, y enfocados en nosotros. Queremos cambiar las circunstancias y nosotros no podemos cambiar las circunstancias. Lo que Dios quiere decirte es: enfócate en mí. Aprende a orar correctamente. No es: Señor, dame esto, Señor, quiero esto. Orar correctamente es: Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Señor, tú tienes el control y nada me va a pasar si tú no lo permites. Señor, necesito trabajar más. Eres tú quien me ha dado esta capacidad y me has dado fuerzas. Así que ayúdame a vencer esto. Señor, estoy preocupado, estoy afanado, pero yo necesito aprender. Estaba pensando en un hombre que estaba orando a Dios. Mira lo que él decía. En su oración decía:
Señor, yo no sé descansar en ti. Desde pequeño he aprendido a estar a cargo de otras personas, de mis hermanos, y estar pendiente de cosas. Desde niño he aprendido a estar afanado y preocupado por cosas. Yo no sé confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Qué hermoso es que nosotros entonces podamos reconocer que de Dios vienen todas las cosas, que Él es la fuente de todo y que mi oración y mi vida debe girar en torno de Él, enfocado en Él y no en mí. Orar es enfocarme en Dios y decir que Él tiene poder para suplir todo, porque Él controla las circunstancias, Él me dio la habilidad para trabajar, Él me da la vida, las oportunidades, entonces todo depende de Dios. Y entonces dejamos el afán, porque nos enfocamos en Él. ¿Saben por qué la gente no viene a orar? Muchas veces, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Saben? Una de las razones por la cual muchos no buscan a Dios es porque están enredados en los afanes de la vida, porque están ahogados en sus propias preocupaciones. Por eso es que no buscan a Dios, porque no se enfocan en Él. Usted puede ver, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Es que estuve esto. ¿Por qué no viniste el miércoles? Porque estuve lo otro. Porque tuve que salir a hacer esto y lo otro. La gente no ora, no busca a Dios porque está enredado en los afanes de esta vida y se están ahogando en sus propias preocupaciones. Pero qué interesante sería si comenzamos a cambiar. En vez de enfocarnos en nuestros problemas, nos enfocamos en Dios. Y cuando oramos, nos acerquemos no como alguien que pide dame esto, dame lo otro, sino enfocarnos en el Dios. Tú eres mi creador. Dios, tú eres mi Padre. Dios, tú me has dado la vida. Este trabajo que yo tengo, tú me lo has dado. Las fuerzas vienen de ti. Así que bendíceme ahora. Voy a comenzar este día. Te pido que me des éxito. Quiero entregarte estas preocupaciones, este afán que tengo. Quiero aprender a confiar en ti. Lo pongo en tus manos. Prospera la obra de mis manos. Y saben que usted va a ver la mano de Dios obrando, porque de Él vienen todas las cosas. Pero cuando usted se encierra en sus afanes, entonces usted no va a poder tener paz. Llevemos todo a Dios en oración. Todo, absolutamente todo. Lo que te preocupa, lo que te trae ansiedad, lo que te trae afán. Y llévalo en torno de Él, enfócate en Él. Él es el creador. Él tiene el control de las cosas. Él permite cosas, circunstancias difíciles por un propósito. Así que ve al que tiene el control. Ve al que es el dueño de todo. Ve al que realmente puede darte la fuerza. Y vamos a ver un modelo de Jesús en Hebreos capítulo 5. Vamos a ver un pasaje interesante. Hebreos capítulo 5. Me gusta este pasaje porque vamos a ver a Jesús orando y nos está enseñando a nosotros cómo orar. Jesús está orando y preguntémonos, ¿por qué fue escuchado Jesús? Él está orando en sus momentos más difíciles, ¿sí? En un momento muy difícil, como usted lo puede hacer, enfrentando una deuda, la presión del trabajo, ahora la compra de los útiles escolares, o cuando está en Navidad, no sé qué voy a hacer para cubrir tantas cosas. Cuando piensa usted en la economía de nuestro país, que está inestable y todo cambia. Entonces allí usted dice, en esos momentos difíciles voy a buscar a Dios como lo ha hecho Jesús, que dice aquí en Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Qué hermoso! Jesús está orando y preguntémonos, ¿por qué fue escuchado? ¿Cómo se acercó a Dios que fue escuchado por Dios, que fue asistido por Dios? Dice el pasaje, dice, ofreciendo ruegos y súplicas. Y luego dice más abajo, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al que realmente tiene el control. Yo no puedo cambiar las circunstancias de la vida, aquel sí tiene el control. Dice, a él me voy con gran clamor y súplica. Tenemos que aprender a clamar al Señor.
usted. Elija, usted tiene dos cosas que hacer. ¿Qué prefiere? Yo lo dejo a decisión de usted. ¿Prefiere vivir la vida afanado, preocupado, renegando, cargándose y cargando al otro, ¿no? A su pareja, hermano, hijo, quien está a su lado? Cónchale, que esto está mal, que la situación y tengo que trabajar. Mira, ¿prefiere vivir esa presión, ese afán, esa ansiedad y ese estrés? ¿O prefiere irse de rodillas y decir, Señor, te ruego, ayúdame? Estoy pasando por un momento difícil. Te suplico que me extiendas tu mano, que me ayudes a echar adelante este negocio, o que me ayudes a enfrentar esta economía, que suplas mis necesidades, pero confiando en ti, que es el proveedor y creador de todas las cosas. Y diga usted, ¿qué quiere? ¿Vivir ansioso, afanado, estresado, enfermándose mental, emocionalmente, afectando a los que lo rodean? ¿O ir y suplicarle a Dios y rogarle por lo que usted está pasando? Hay cosas que tocan nuestros sentimientos y tenemos que clamar. Hay cosas que producen desesperación en nuestras vidas y tenemos que desahogarnos ante Dios, no vivir cargados. Hay cosas que sacuden nuestra vida, que nos desesperan, que crean desesperación en nuestra vida. Yo lo he vivido. Yo tengo que arrodillarme y llorar y decir, Señor, ¿qué vas a hacer tú frente a esto? Y dime qué puedo hacer yo. Me llamó la atención que en estos días, hace 2 días estaba muy mal, pero por cosas que tengo allí, orando y buscándole al Señor, y rendido le decía, Señor, tú sabes lo que estoy poniendo delante de ti. ¿Qué vas a hacer tú por esto? Y luego un pensamiento me volvió a continuar la oración y decir, ¿y qué tengo que hacer yo? Qué importante es que nosotros vayamos a Dios a llevar nuestras preocupaciones, nuestra desesperación de las cosas o de los afanes de esta vida que causan en nosotros. ¿Prefiere usted eso? Rogar a Dios. Jesús dijo, miren aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Prefiere usted eso? Venir a Dios con toda su desesperación, su carga, su afán por la vida, y luego le dice a Dios, Dios, te ruego, te suplico, yo no sé cómo enfrentar esto, estoy ansioso, pero quiero aprender a confiar en ti. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra, tú eres el que tienes el control, tú eres el que puedes cambiar estas cosas y ayudarme a mí. ¿O prefiere usted decir, cónchale, la vida está difícil y ahora las cosas están más caras? Y si alguien te habla, pero no te das cuenta que estoy cargado, preocupado. O sea, vivimos así. Usted tiene 2 opciones: quiere vivir una vida ansiosa o quiere descargarse ante Dios. Ese fue el secreto de Pablo. Clamar es desahogarnos ante Dios. La lectura al comienzo del culto fue un salmo donde David decía, clamé a Jehová y Él me libró de todas mis angustias. Usted puede decir su propio testimonio también, así como David, y decir, clamé a Dios, le supliqué a Dios y Él me libró de toda mi ansiedad, de todos los afanes, y me dio paz. Dios es un Dios que responde, pero tenemos que llegar a Él enfocados en Él. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de una relación personal con Dios. Otro aspecto que nos dice Pablo en Filipenses, volvamos a Filipenses 4:4, dice, no estén afanados, cambien esa preocupación y ansiedad, conviértanlo en una oración, en un ruego. O sea, elige. O camina dando vuelta con estrés, cargado mental y emocionalmente, o lleva tu súplica al Señor. Y dice, delante de Dios, vuestra oración es delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Saben? Después que uno se desahoga ante Dios,
A veces llora ante Dios. ¿Saben lo que pasa? Usted se levanta aliviado. Usted se levanta descargado. Y usted lo que le toca es decir: Señor, gracias. Gracias. Tal vez las circunstancias no han cambiado, pero ya usted tiene paz. Ya usted tiene confianza. Ya usted tiene seguridad de que Dios se va a hacer cargo de eso. Amén. Entonces, Dios nos dice que le llevemos a nuestras peticiones y luego demos de acciones de gracias. Él responde a nuestra adoración cuando nos detenemos a agradecer. ¿Cuántas veces se ha acercado usted solo para pedir y no para agradecer? Hay que orar en voz alta, no gritar en voz alta en el sentido que audible, que tú te escuches. Usted me puede decir: no, pero es que Dios me escucha. No, Dios sabe de tu petición aún antes que se lo digas. Dios sabe de tu necesidad aún antes que se lo pida. ¿Sabe? Usted necesita escucharse. Nosotros necesitamos escucharnos. Cuando oramos y hablamos con Dios, Dios nos escucha. Entonces, el primer paso para nosotros vencer la ansiedad o el afán es orar, aprender a orar correctamente. Segundo paso que nos enseña el apóstol Pablo, lo vamos a ver en el verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es el consejo de Pablo? Dice: aprende a orar correctamente, pero también aprende a pensar correctamente. Amén. ¿En qué piensa usted? ¿En qué piensa usted? ¿Sabe? Yo me he hecho autoevaluaciones. Llevo mi trajín normal y de pronto me detengo y me analizo. ¿Qué estoy pensando? ¿Una preocupación? ¿Una cosa pendiente? Y sigo de ahí. Bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Un recuerdo? A veces una mala experiencia. Y vuelve a analizar: ¿en qué está tu mente pensando? Y me digo: pero ¿por qué te detienes en cosas que no trascienden mucho? Piensa en otras cosas. Piensa en algo bueno que te reta, o piensa en lo que Dios puede hacer contigo. Piensa en cosas que tú puedes lograr con la bendición de Dios. ¿En qué piensa usted? ¿Piensa solo en tus cosas? ¿En tus afanes? ¿En la película que has visto? ¿En el deporte? ¿En el trabajo? ¿En tus propios deseos y ansiedad? ¿En qué piensa usted? ¿Sabía usted que nuestro cerebro tiene una capacidad de almacenar cantidades de recuerdos? Cantidades de recuerdos. Nuestro cerebro tiene capacidad de almacenar cosas. No tengo los datos aquí exactos porque tengo esto para otro sermón que vamos a tener más adelante. Nuestro cerebro tiene, las neuronas tienen la capacidad de guardar, grabar una cantidad de cosas. Pero ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos guardando? Pensamientos repetitivos, experiencias del pasado, fracasos, lo que nos hicieron los otros, lo que escuchamos en la televisión, lo que vemos o recibimos por internet, lo que recibimos por las noticias. Yo no digo que usted no se informe, pero ¿en qué ocupa su mente? Porque esto es importante. En tus propios deseos, ¿en qué piensas tú? Dedica usted a pensar un tiempo en su relación con Dios. Fíjese, comienza el día de mañana cuando usted empiece su semana y analícese por ratos y deténgase y diga: ¿qué he estado pensando en estos últimos minutos? Y pregúntate: ¿has pensado o piensas en tu relación con Dios? ¿Estás pensando en que Dios te ama? ¿Dios tiene el poder para darte el éxito? ¿Estás pensando en que Dios te puede ayudar a emprender una exitosa semana? No estamos pensando en eso. Estamos afanados o pensando en otras cosas o en recuerdos desagradables. Y esto es algo que tenemos que aprender a pensar correctamente. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en tu relación con Dios? Y no solo
en lo que Dios te bendice, sino en su persona, en quién es Dios. ¿En quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Qué quiere Dios de mí? Piensas cada día o al comenzar la semana, comienza la semana diciendo, bueno Dios, hoy tengo una semana, gracias por esta semana que estoy empezando, tengo este reto en el trabajo, etcétera, lo que usted tiene, los estudios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿O qué tienes para mí en esta semana? No estamos pensando correctamente. Por eso es que vivimos desanimados, afanados, amargados, tristes, repulsivos, desmotivados. ¿Por qué no vas a decir, no, por qué esto, no, por qué no esto, no, por qué no esto, no? Porque nuestra mente está llena de cosas que no trascienden ni hacen cosas productivas en nuestra vida. Pensar bien es importante. Si usted va a ver la televisión, escuchará cosas que no son verdaderas. Si pasa tiempo en internet, recibirá muchas cosas que no van de acuerdo a los principios de Dios. Usted debe aprender a pensar bien, no en lo falso, sino en lo verdadero. Dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Piensa usted en cosas justas? ¿Piensa usted en cosas honestas? ¿O piensa en el otro, en la que hace el otro, por eso entonces se convierte en chismoso? ¿Piensa en los defectos del otro, entonces comienza a criticarlo? ¿Piensa en lo que le hicieron y se convierte en un resentido? ¿Piensa en los problemas y se convierte en un desanimado? ¿En qué piensa usted? Yo me imagino a ese Pablo preso allí diciendo, alentándonos a nosotros, estando preso, no se afanen por la vida. Porque su mente había aprendido a pensar correctamente. Él decía, Dios, tú eres soberano y tú me tienes bajo tu cerco. Y a mí no me pasa nada a menos que tú lo permitas, porque tu cerco es el filtro de las cosas que me van a ocurrir a mí. Y si algo permites que pase, es con un propósito. Él no vivía su vida accidental o como víctima me pasa esto. ¿En qué está pensando usted? ¿En las ofensas que le hicieron? ¿En los errores de los demás para estar criticando o murmurando? ¿En los problemas de la vida para andar desanimado? No, piense bien. Dice, no en lo falso, sino en lo verdadero. En su mente también tiene que aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hay muchas cosas que llegan a su mente. Y hay tres naturalezas: pensamientos tuyos, pensamientos de Satanás y pensamientos de Dios. En tu mente ocurren esos tres tipos de pensamientos. Y a veces uno se apropia de eso. Satanás está sembrando, mira lo que te hizo. Eso no es un pensamiento tuyo. Repréndelo, no ocupes tiempo en eso. Pero Dios dice, te amo, dice, no te afanes, chico. Confía en mí, yo te voy a dar el éxito. No trates de cambiar las circunstancias, yo soy el que tiene el control de las cosas. La gente de Dios debe pensar en cosas que son justas, debe pensar en cosas que son buenas, debe pensar en cosas verdaderas. ¿Sabe cómo analiza usted a una persona cómo piensa? Es cuando usted escucha sus respuestas. Dígame algo y usted dirá, no, las cosas están duras. Vamos a la iglesia, no, es que tengo que hacer, no, es que ahora no puedo. ¿Cómo te sientes? No, que fulanito. Lo que hay dentro sale por la boca. ¿En qué está pensando usted? Dice, la gente de mente pequeña habla de los demás. La gente de mente mediana habla de sí misma. Pero la gente de mente grande habla de proyectos y de metas que alcanzar. ¿Cómo es su mente? La gente de mente pequeña habla de los demás. La gente de mente mediana habla de sí mismo. Y la gente de mente grande habla de planes, de logros, de cosas que hay que alcanzar.
Sea usted de mente grande. No se quede, ay, el afán y el afán. No, diga, todo lo puedo en Cristo. Con la ayuda de Dios voy a emprender esto. Con la bendición de Dios voy a salir adelante de esta situación. Tenemos que aprender a pensar correctamente. ¿En qué pensamiento se detiene usted? Hay cosas que no son correctas en su mente y usted tiene que limpiar la basura. Hay cosas que no son verdaderas y usted tiene que desecharlo. Piense en Dios, en su relación con Él. Le va a dar seguridad a usted. Yo le aseguro, y usted lo va a comprobar. O me va a decir, como dicen por la televisión, lo certifico. Porque usted ha empezado a pensar en Dios y en su relación con Él y en las cosas correctas. Eso no significa que no tendrás problemas. Pensar bien o estar en tono con Dios no significa que no voy a tener problemas, sino que voy a estar dentro del cerco de Dios. Él me protege y me guarda. Él me levanta. Y recuerden esto, nada, si yo vivo dentro del cerco de Dios, nada me va a ocurrir a menos que Él lo permita. Y si Él lo permite, es porque tiene un propósito. Quiere madurarme, templarme en un aspecto de mi vida. Él nos guarda, dice, y nos rodea de su paz. Cuando usted piensa correctamente, piensa en su relación con Dios, usted va a vivir una vida de seguridad. Como hijo de Dios tenemos un sentido de seguridad. Es difícil, es imposible tener paz sin Dios. Y el que me dice, no, yo no creo en Dios, no tiene paz. Puede ver su vida, el afán, la amargura, el resentimiento, la forma en que hablan de la vida, está diciendo que no tienen a Dios. Aún los hijos de Dios que no mantienen su comunión con Dios y no tienen paz, porque es difícil tener paz sin Dios. El Señor dice en este pasaje, por nada estéis afanosos, ¿no? Lleven en oración, luego hemos visto, piensen correctamente, que dice luego en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón. Guarda la mente y el corazón, guarda los pensamientos y los sentimientos. ¿Qué significa? Es un cerco, es como un centinela alrededor de ti. Su paz no va a permitir que algo te perturbe. Él va a impedir. Es el cerco de Dios que te protege. Dios nos da su paz. Los afanes de la vida dividen nuestra mente. La paz de Dios la une. Recuerden que los afanes de la vida dividen nuestra mente, pero la paz de Dios la une nuestra mente. Recuerden, tengo el cerco de Dios. No me ocurre nada a menos que Dios lo permita. Tengo que pensar correctamente. Él guarda mi corazón de preocupaciones. Él guarda mi vida de todo afán. Él es el que me ayuda a mí a superar cualquier dificultad. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenarme. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñando con toda sabiduría, cantando con gracia y haciendo todo en el nombre del Señor. Qué interesante, el que tiene la palabra de Dios en su mente, el que piensa correctamente, dice, va a hablar con sabiduría. No va a estar murmurando ni hablando desánimo, no. Va a hablar con sabiduría y dice, va a estar contento. Va a estar, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué es la alegría cuando el corazón está contento, está tranquilo? Y el verso 5 de esto dice, vuestra gentileza sea reconocida de todos los hombres. Nos está diciendo, Dios no quiere hijos amargados, criticones, perturbados. Quiere hijos contentos y alegres. Dice, la gente debe conocer vuestra gentileza. Un hijo de Dios no puede andar hablando mal de los demás. Un hijo de Dios no puede estar hablando mal y de problemas y hablando de puros afanes de la vida. Un hijo de Dios tiene que reflejar la seguridad que tiene en Dios. Mis pecados han sido perdonados, mi relación con Dios ha sido restaurada, gozo de la protección, la bendición, la ayuda, la seguridad de Dios. Nosotros no.
pueden tener su justificación porque no disfrutan de esa bendición. Pero el Hijo de Dios disfruta de eso, de una relación con Dios, de su protección, de su bendición, de su ayuda, de su favor. ¿Por qué hemos de vivir amargados? O desanimados o afanosos. Por eso en el verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense. La paz de Dios es lo que produce alegría y gozo en el corazón del cristiano. Pero los afanes de la vida comienzan a ahogar. Recuerden bien esto: una persona deja de buscar a Dios porque está ahogado en sus afanes. Pero es el momento donde debemos levantarnos. La oración constante nos habla de que dice que es como un antídoto contra toda perturbación, todo afán en nuestra vida. Dios guarda tu mente y guardará aún de cargas inaguantables. Cuando dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que Dios te da, que tú no comprendes cómo puedes estar en este reto, en esa dificultad de tu vida. Tú estás tranquilo y confiado porque Dios te va a sacar a flote. Amén. Confiado porque Dios te va a ayudar a enfrentar ese reto que tienes en tu vida. Eso es lo que significa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente te va a decir: pero tú estás tranquilo. Teniendo todo esto te veo tranquilo. Sí, porque confío en Dios. Él me da seguridad. Amén. El tercer consejo dice: orar correctamente, aprender a pensar correctamente. Y tercero es: aprendan a vivir correctamente. Verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dice: ora bien, piensa bien, pero vive bien. Vive correctamente. Una vida de obediencia a Dios. Pablo dice, es tremendo, ¿no? Poder decir: ¿sabe qué? ¿Por qué no puede decir como Pablo? Miren lo que han visto en mí, así, y hagan ustedes lo mismo. ¿Por qué yo estoy preso aquí y no vivo ansioso, desesperado, ni llorando, ni quejándome? Porque he confiado en Dios. Es su propia experiencia y está diciendo: aprendan lo que han visto en mí, no, lo que han visto en mí, lo que han oído de mí, esto hagan. Y dice: y el Dios de paz estará con vosotros. No hay forma de vivir en paz sin Dios. Ni siquiera un hijo de Dios tendrá paz si está en desobediencia, porque tiene algo que le va a perturbar su paz. Por eso estamos así. Analícese cuando habla. Cuando usted escucha a otro, de lo que dice te está diciendo qué es lo que tiene en la mente. Piensa correctamente. Si alguien viene a usted y le habla de otro, significa qué es lo que tiene en su mente. Pero si alguien viene a usted y le dice: caramba, la semana pasada tenía un reto y estaba orando al Señor y Él me ayudó. ¿Y sabe cómo pasé esta experiencia? Y comienza a detallar las cosas que Él ha vivido. Entonces van a ver la mano de Dios en su vida. Si se detiene a pensar correctamente, va a tener seguridad en Dios. Y va a poder vivir también correctamente. Qué importante: usted va a vivir sin tensión. Deje la tensión. Deje de vivir afanado. Aprenda a confiar en Dios. El Señor todo lo puede. Y puede hacer que tú tengas éxito en la vida. Tengas éxito en lo que tú estés enfrentando. Tengo un pasaje que me llamó la atención. Me lo compartía Santa Fe cuando estaba en su lectura. Así que quise tomarlo para que veamos cómo Dios ayuda a una persona que confía en Él, que depende de Él. Y es 2 Reyes 8, 1 al 6. Es un pasaje muy pequeño, pero es interesante lo que dice aquí. 2 Reyes, capítulo 8, verso 1 al 6. La Tsunamita. La Tsunamita era una mujer que tenía
sus hijos, como a veces preocupados, por ejemplo, la comida, el trabajo, los útiles escolares, el sostén de cada día, a la ropa, el vestido, ¿no? La alimentación, ¿qué es lo que nos afana a nosotros? Y vemos en esta mujer que disfruta del cuidado de Dios. En capítulo 8 de Segunda de Reyes dice: y habló Eliseo, aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, o sea, su hijo había sido resucitado por Eliseo, dice, diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. ¿Te das cuenta? Dios es el que permite cosas o trae cosas, digo, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Pero está previniendo a esta mujer. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, pensó correctamente y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando ya habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, se fue porque iba a haber un tiempo de hambruna. Dios le dijo, mujer, mejor ándate a otro lugar. Dios estaba protegiendo a esta mujer que confiaba en él, y al cabo de 7 años ella regresa. Pero cuando regresa, su casa, sus bienes, ¿qué va a hacer con todo esto? Es interesante, y dice que el verso 4, y había el rey hablado con Giezi, el siervo de Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Señor rey mío, esta es la mujer, este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntándole, verso 6, el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que son suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cómo Dios guarda y provee? Esta mujer con sus hijos no tendría tal vez la ayuda, la seguridad de toda su familia, su esposo trabajando duro para sostenerla en estos tiempos de hambruna. Pero las personas que confían en Dios son cuidadas por Él, y le dice a ella, ándate por 7 años. Cuando pase la hambruna, vuelves otra vez. Ahora ella viene, pero se queda sin nada. Dice, ¿y mi casa y los bienes que tenía? Y sucede que cuando va al rey, para que usted vea cómo son las circunstancias, justamente el rey estaba preguntando a Giezi, al siervo de Eliseo, sobre este niño, y el niño era el hijo de ella. Y el rey manda a su oficial, mira, vaya y que devuelvan a esta mujer sus bienes, su casa y todo lo que produjo durante estos 7 años. Puede ser circunstancial, es que Dios maneja las circunstancias. Amén. Justo en el momento que el rey estaba con Giezi, hablando del hijo de ella, aparece ella. Y esto le da la oportunidad de a ella caerle en gracia al rey y mandar para que se le sea devuelto todo. Una mujer con sus hijos, pero que confiaba en Dios. Hermano, usted, tal vez su reto es diferente. Usted tiene un trabajo, un empleo, o tiene sus estudios, sus planes. Pero afanándose en su vida, no va a lograr nada. Se le van a caer los cabellos y se le van a poner blancos. Se va a enfermar de estrés. Va a experimentar dolores que no eran comunes y ahora van a hacerse comunes en su cuerpo. Porque anda ansioso, afanado y estresado. ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir así? ¿O arrodillarse y suplicarle a Dios? Y si hay que llorar, llorarle a Él, decir, Señor, estas son mis circunstancias y tú eres el que tiene el control de las cosas. Amén. Si aprendemos, recuerden, a orar correctamente, pensar, ojo con esto, pensar
¿Por qué Dios nos dio una materia para pensar correctamente? Pero Satanás sabe que esa es la fuente de dirección de nuestra vida y nos enreda en otros pensamientos. Por eso andamos desanimados, ansiosos y decimos y ocupamos nuestra mente en algo que no produce. Pero cuando pensamos correctamente, entonces podemos vivir correctamente y ver la mano de Dios. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestra mente. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Si usted no lo disfruta, es porque no ha aprendido a orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Pero los hijos de Dios tienen el privilegio de recibir toda la bendición y protección de Dios. Vamos a orar. Hable con Dios, preséntele su vida, sus afanes y dígale: Dios, yo he aprendido a vivir afanado. He visto a mi papá corriendo para aquí, para allá, agarrándose de los pelos, renegando, estresado, y yo he aprendido lo mismo. Pero ahora tú dices que si yo aprendo a orar correctamente y a pensar correctamente, puedo vivir correctamente. La falta de oración trae una creciente ansiedad e inseguridad. Pero la paz de Dios une nuestra mente para tomar las decisiones correctas en el momento preciso. Y su bendición te librará de muchos afanes y te hará exitoso en todo lo que emprendas. Padre, te pido que todo el que escuche este mensaje se detenga a pensar en lo que tú provees, en lo que tú nos ofreces. Y es nuestra decisión si queremos seguir viviendo así, afanados, ansiosos, estresados, o queremos vivir confiados con tu paz. Tú nos dices, si oramos correctamente y pensamos correctamente, viviremos también correctamente. Dios, hemos aprendido hábitos que no son correctos, lo hemos visto en nuestros padres, y a través de nuestra vida lo hemos aprendido nosotros mismos por nuestra propia experiencia. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a orar bien. Enséñanos a pensar bien. A constantemente analizar nuestra mente y no ocupar en cosas que nos van a hacer personas resentidas, desanimadas, criticonas. Haz que nuestra mente sea mente de personas exitosas, de hombres confiados, seguros, porque disfrutan de la bendición de Dios. Te pido que todo el que oyó este mensaje no olvide estas palabras tuyas, y que aún al salir de este lugar le inquieten en su mente para vivir una vida diferente, una vida más tranquila. No digo fácil, porque los retos son importantes en nuestra vida, pero sí una vida más fácil, más segura, más tranquila, porque viviremos confiados en ti y en tu ayuda. Nuestro afán no cambiará las cosas, pero tú sí puedes cambiar las cosas. Tú sí puedes darnos fuerzas aun cuando ya no la tenemos. Tú puedes llevarnos aún por encima de lo que parece imposible pasar. Tú puedes sacarnos de los problemas más difíciles de nuestra vida. Tú puedes sacarnos de las deudas más comprometidas. Tú puedes hacernos vivir una vida diferente, llena de paz y gozo. Enséñanos a confiar en ti, a orar, pensar y vivir correctamente.
Si es tu deseo, dile: Señor, yo quiero. Allí donde estás, toma esta decisión: Señor, yo quiero cambiar. Quiero que tú me enseñes, dile, a vivir, pensar, a orar correctamente. Dios es la fuente de todo. Él quiere que tú siempre recuerdes que Él es la fuente de todo y que de Él vienen todas las cosas. Si vivimos confiados en Él, el gozo y la paz del Señor guardará nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Dios le bendiga.